Bueno, en esta oportunidad voy a continuar explicándoles sobre la extensa etapa ágrafa y puntualmente sobre la Edad de Piedra. Hasta el momento hemos hablado de la primera etapa dentro de la Edad de Piedra conocida como el Paleolítico, momento que dijimos en el que el hombre era nómade, que se alimentaba a través de la caza y la recolección, que vivía en pequeños grupos, donde las sociedades eran mayoritariamente igualitarias. Es decir, no había rangos ni jerarquías sociales ni beneficios entre los integrantes de estos grupos. Bien, pero va a haber un momento en el que algo se transforme. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que da origen a una nueva etapa dentro de la Edad de Piedra? Bien, se supone, acá volvemos siempre al terreno de las hipótesis porque como bien sabemos esto es algo muy remoto y los investigadores conocen sobre esta etapa a partir de los objetos que quedan y de las conclusiones a las que arriban. Para los historiadores hubo un hecho muy importante y es que el hombre en algún momento comienza a cultivar y esto modifica todo. ¿Quiénes se supone que fueron las iniciadoras de todo esto? Bueno, si ustedes recuerdan, yo les expliqué que las mujeres eran las encargadas de recolectar. Recolectaban frutos, semillas, distintos tipos de cereales, de huevos, eran las que estaban en contacto permanente con la vegetación. Se supone que fueron las mujeres las que observaron y llegaron a la conclusión de que allí donde había caído una semilla, con el tiempo creció una planta. Y de esa planta o de sus frutos, luego las comunidades se alimentaban. Entonces lo que plantearon fue que si en vez de esperar que eso sucediera naturalmente, podían ser ellas las que produjeran ese ciclo natural, ¿no es cierto? Es decir, ellas fueron las que sembraron esa semilla y esperaron a que creciera la planta. Este hecho es muy importante, es trascendental y es el origen de una actividad económica nueva que, como les dije hace un ratito, modifica la vida entera del hombre. Se considera un cambio revolucionario. ¿Y por qué revolucionario? Bueno, acá es importante definir el concepto de revolución. Una revolución es un cambio, pero no cualquier cambio es revolucionario. Para que lo sea, tiene que ser un cambio tan importante que modifique y para siempre la vida de todo un grupo humano, no de un individuo en particular, sino de las condiciones de vida de toda una sociedad. Y lo hace, repito, para siempre. Hay un antes y un después de eso. Y además, ese cambio que se genera, como por efecto dominó, produce otros cambios. Es decir, que empiezan a sucederse modificaciones que son consecuencia de los cambios anteriores. Vamos a explicar un poquito esto. Las mujeres, entonces, se supone que fueron aquellas que descubrieron que se podían sembrar semillas y esperar a que crecieran las plantas. Esto generó entonces una nueva actividad económica, una nueva manera de garantizar la subsistencia. Y esto va a ser la agricultura. ¿Cuál fue el primer cambio que generó este descubrimiento? Bueno, en primer lugar, el hombre dejó de ser nómade, porque cuidar del cultivo obligaba a que las sociedades, a que estas primeras comunidades no se fueran del lugar, había que quedarse. No iban a plantar una semilla e irse para que el fruto de esa semilla lo consumiera otro. Entonces, estas primeras sociedades agrícolas se afincaron en un lugar. Y al afincarse, dejaron de vivir en campamentos precarios, como era hasta ese entonces durante el Paleolítico. Estas sociedades empiezan a afincarse en un lugar construyendo pequeñas viviendas, pero más sólidas.
viviendas que podían tener paredes de ladrillo o de piedra, podían tener techos con cueros, con distintos materiales, con madera, con paja, con distintos elementos, pero que si bien hoy no han quedado, porque tampoco son materiales tan resistentes como para tener 10.000 años de antigüedad, pero sí han quedado ruinas de todo eso y nos permite realmente llegar a la conclusión de que eran viviendas estables, permanentes. Claro, la instalación de pequeñas viviendas dio origen a las primeras aldeas. En estas aldeas entonces viven en forma permanente estas primeras sociedades agrícolas. El hombre entonces deja de ser nómade para afincarse y convertirse en una sociedad sedentaria. El sedentarismo tiene que ver con la instalación permanente en un lugar. Bien, ¿qué consecuencias va a traer esto? Las consecuencias van a ser básicamente en cuanto a la organización de estas sociedades. Porque, en primer lugar, ya no van a ser sociedades tan pequeñas de 30 a 40 integrantes. Va a empezar a haber más cantidad de personas. ¿Por qué? Bueno, por un detalle fundamental. El alimento ya no escasea. El alimento se produce y se produce en cantidad. Y no solamente en cantidad para abastecer a la población, sino en cantidad como para tener una reserva de alimentos. Para este entonces ya el hombre no solamente cultivaba, sino que también criaba animales. Comienza lo que se llama la domesticación de animales. Al domesticar animales, lo que hacía era conservarlos, conservar parejas para la reproducción de estos animales y así siempre tener crías y ejemplares para el consumo. Empieza a consumirse no solamente su carne, sino también empieza a surgir la producción de alimentos lácteos, porque la leche, a partir de ordeñar a estos animales, les permitió entonces conocer los productos lácteos, los quesos, por ejemplo. Es decir, que la dieta, la alimentación de estas sociedades también se va a ver modificada, porque ahora es una dieta, una alimentación más amplia. ¿Sí? El hombre ya no caza para satisfacer su hambre, su apetito, si se quiere, ¿no? Su necesidad de alimento, sino que ya lo hace para reservar y para justamente no tener más carencia de alimentos. Como ahora el alimento no escasea, sino que hay excedentes, hay sobrantes de alimentos, las sociedades empiezan a crecer numéricamente. Empiezan a ser más personas, empieza a haber mucha producción de alimentos y al haber tanta cantidad, puede haber personas que en vez de dedicarse a producir más alimento, empiecen a producir otros elementos que también son necesarios en una sociedad. Empiezan a surgir otros oficios. Empiezan a surgir oficios tales como el que muele los granos para hacer harinas y por lo tanto elaborar panes. Empieza a surgir aquel que cuida a los animales, le saca la lana, por ejemplo, a las ovejas y genera, ¿no es cierto?, los hilados para tejer. Empiezan a aparecer los ceramistas, aquellos que elaboran, ¿sí?, los alfareros, los que trabajan con barro, con cerámica. Empiezan a aparecer aquellos que producen vasijas o elementos de mimbre, ¿sí?, para llevar justamente los resultados de la cosecha, para levantar esa cosecha y poder transportarla. En fin, empiezan a aparecer montones de oficios. Personas que no se van a dedicar específicamente a la producción de alimentos, sino que cubren otras necesidades que van surgiendo en estas comunidades que ya son sedentarias. Recordemos que mientras el hombre fue un hombre nómade,
no tenía muchos objetos, no podía acumular, porque había que trasladar todo eso. Este hombre del Neolítico que se afinca y que construye viviendas, empieza a acumular. Entonces empieza a necesitar montones de objetos como los que tenemos hoy en nuestra vida cotidiana y que de alguna manera son cubiertos por estos nuevos oficios, ¿sí? Bueno, muy bien. Este surgimiento de nuevos trabajos se denomina división del trabajo a través de una actividad conocida como el trueque. Aquellas personas que producen alimentos intercambian con aquellos que no producen alimentos, pero que producen otros objetos, intercambian sus mercancías. Y de esta manera entonces se abastecen todos con los productos que son necesarios para la vida cotidiana. Bien, lo último que les voy a agregar es que en estas sociedades que están ya instaladas en un lugar fijo, que son sedentarias, donde las tareas se han diversificado, se han dividido de manera tal que distintos grupos se encargan de distintas tareas y luego intercambian sus mercaderías, empiezan a surgir diferencias sociales. Estas diferencias sociales tienen que ver con el prestigio que cada actividad de a poco va gestando. Algunas actividades van a considerarse más prestigiosas, más importantes, y otras no tanto. Para organizar las tareas de estas comunidades empiezan a surgir líderes políticos, aquellos que se van a encargar del control, de la administración de estas tareas, del resguardo de reservas de alimentos. Es decir, van a construirse, por ejemplo, graneros donde los alimentos se reserven para periodos futuros y probables de carestía de alimentos. ¿Sí? Por ejemplo, si un año la cosecha no era buena, había una reserva de alimentos en los graneros que podía llegar a abastecer a estas sociedades. Los encargados de reunir esas reservas van a ser estos líderes políticos que con el tiempo se van a convertir en los jefes, que van a ser considerados muy prestigiosos y con mucho poder. De esta manera van surgiendo autoridades políticas. Bien, por lo tanto, el descubrimiento de la agricultura, este momento de cambio tan importante, conocido como revolución neolítica, revolución por lo importante del cambio, ha generado muchos otros cambios en la vida de toda la sociedad. ¿Qué hemos enumerado hasta el momento? Que el hombre se sedentariza, se afinca en un lugar, que crea aldeas, que el hombre ya no necesita permanentemente ir a buscar el alimento porque puede tener en abundancia, que las tareas empiezan a diversificarse, se dividen las tareas dentro de la sociedad y que surge la actividad comercial a través del trueque, porque no existía el dinero, pero sí existía el intercambio de esos productos. Y finalmente también hemos dicho que dentro de esta sociedad donde las tareas están divididas, empiezan a surgir jerarquías sociales, actividades consideradas más prestigiosas que otras. La más prestigiosa, la considerada más importante, va a ser la actividad realizada por los líderes políticos, por estos jefes o autoridades encargadas del control de la recaudación de alimentos. Recaudación que va a ser denominada tributo. Las distintas familias van a ser obligadas por estos jefes a tributar, es decir, a pagar un impuesto, un tributo a esta autoridad para que se reserven los alimentos. Bien, como podemos ver, esta revolución neolítica
no se agota en el descubrimiento de la agricultura, sino que genera enormes transformaciones en la calidad de vida de estas sociedades. Bueno, en un próximo video vamos a seguir avanzando un poquito más en este proceso que de a poquito nos va de alguna manera introduciendo, valga la redundancia, en el surgimiento de los primeros estados. Bueno, los dejo acá, hasta la próxima.